Buenos días. Ahora sí, seguimos con la siguiente ponencia. Doy la palabra al profesor Juan Francisco Gaspar. Muchas gracias, maestra Mayeli. El día de hoy tenemos el gusto de presentar a nuestro compañero docente de Misantla, el maestro César Daniel Herrera Jiménez, un cachichín nativo que nos va a presentar un excelente tema, filosofía para mortales. Y siguiendo la naturaleza de ese fruto al que ha aludido, esta filosofía para mortales de la escuela helénica, de las escuelas helénicas, para algunos será en desagrado, pero otros disfrutan su rico sabor. Gracias, maestro Daniel. Quiero decir que él es el presidente estatal de la Academia de Filosofía y en su momento también presidente estatal de la Academia de Ética. Muchas gracias por aceptarnos la invitación y generosamente estar aquí con nosotros en este primer foro de las humanidades, humanos jugando a pensar. El juego, te toca dirigirlo, Daniel. Gracias. Hola, buenos días a todas y a todos. Un gusto poder participar en este evento tan interesante que realmente cuando, maestro Francisco, me comentaste de la idea que estaba organizando tu plantel, CBT 192, pues me pareció bastante interesante el hecho de tener un espacio para difundir las humanidades, para reflexionar en torno a los temas que nos atañen, pero sobre todo, ¿cómo se llama ese tema? Pues jugar a pensar un ratito. Y bueno, de entrada, pues quiero mencionar dos cosas. Una disculpa anticipada, por ahí si hay un poco de ruido. Estamos en periodos electorales en esta zona y entonces la contaminación auditiva pues suele ser bastante frecuente. Espero que no se dé tanto, pero de ser así, pues bueno, espero su comprensión. Y ahora sí, vamos a platicar un poco sobre esta charla, esta idea de hablar sobre la filosofía para mortales. Quiero empezar diciendo que cuando se me planteó la idea, pues honestamente me agarraron un poco desprevenido, un poco dormido quizás, cuando se me pidió esta participación y yo dije, bueno, pues ¿de qué podemos hablar? Algo que sea no tan complicado, porque tenemos un público, entiendo, de alumnos, pero también un público que va más allá de nuestro contexto educativo, que en algún momento estará viendo. Entonces dije, bueno, no quiero ponerme tan sofisticado en estas cuestiones filosóficas y empezar a hacer elucubraciones muy complejas para no espantar por ahí a la gente. Entonces dije, bueno, vamos a hablar de algo que es una verdad ineludible, el hecho de que todos nos vamos a morir. Esa es una cuestión universalmente aceptable, nos agrada o nos desagrada, nos da miedo o nos reímos de la muerte como mexicanos que somos, sin embargo, es una realidad que todos conocemos. Y bueno, entonces, bajo este planteamiento, bajo esa premisa del saber que vamos a morir todos en algún momento, viene la contraparte o viene justamente la antítesis de esa idea. Si me voy a morir, entonces, ¿cómo debo vivir? ¿Sale? Y es justamente esa idea que yo voy a presentar a partir de las escuelas helénicas. Si yo tengo una realidad universalmente aceptada, que es la muerte, viene la contraparte de la pregunta, entonces, ¿cómo voy a vivir? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Cómo la voy a enfocar? ¿Y hacia dónde debo orientar? Mi tiempo de vida, que puede ser largo o más corto, no lo sabemos. Sin embargo, es esta reflexión filosófica sobre algo cotidiano, sobre algo natural, sobre algo, insisto, aceptado o al menos evidenciado como una realidad. Así que por eso mi charla se llama Filosofía para Mortales. Filosofía para aquellos que sabemos que vamos a morir, pero que nos preocupa aprender a vivir. Y en ese sentido, pues bueno, estaré hablando de las escuelas helénicas, ¿sale? Y estas escuelas helénicas me parecen un espacio bastante adecuado, aquí el foro Humanos Jugando a Pensar, porque entonces pensaremos desde una perspectiva histórica, pero también que es bastante actual, ¿sale? Y bueno, les explico un poquito esa parte de mi presentación. Voy a hablar, ya decía, de las escuelas helénicas, y la acompañé de algunos memes. Y se me ocurrió ir agregando algunos memes a mi presentación, porque estoy seguro que muchos de nuestros alumnos
si se les invitara a una clase de filosofía o a ver memes, pues estarían representados justamente por este meme, prefiriendo ver los memes, así que dije, bueno, vamos a tratar de mezclar ambas cosas, a ver si funciona esta idea. Entonces, resulta que a veces como profesores, incluyéndome yo en primer lugar, nos acercamos a la filosofía, leemos algún artículo, algún documental o vemos alguna, incluso alguna película que nos deja reflexionando y llegamos al salón de clases motivados, inspirados, pero con una jerga bastante complicada, ¿sale? Algo así como, chicos, hoy vamos a hablar de la hermenéutica tilúrica incaica transtrueca de la peripatética no tétrica de la filosofía aristotélica por la iniquidad fáctica de los diálogos socráticos no dogmáticos. Y ya me imagino la cara de mis alumnos de el ¿para qué cosa de quién? Y bueno, resulta ser que a veces elevamos mucho la filosofía. No sé si a chicos les ha pasado a ustedes con alguno de sus maestros, no solo de filosofía, de cualquier otra área, a veces los maestros llegamos inspirados a dar nuestra charla y de repente el chico se queda, ¿qué? ¿Y eso para qué? ¿Con qué se come eso? Entonces, bajo esa idea, o estando consciente de esa situación que, insisto, a mí me ha pasado, pues es que fui realizando esa presentación un poco más amena, o intento hacerla un poco más amena, porque si no luego los chicos están como James, jamás la filosofía me da ansiedad. Pero justamente el día de hoy, chicos, se van a dar cuenta que la filosofía también sirve para la vida. Entonces vamos a hacer este cambio en la filosofía desde una perspectiva distinta. Así que, bueno, ya empezaré a hablar un poquito más formalmente. Esa era mi introducción, empezar a hablar un poquito más formalmente sobre las escuelas helénicas. Como ya los decía, el epicureísmo, el estoicismo y el cinismo. ¿Sale? Bueno, ¿de qué se trata esto? Pues primero que nada voy a darles un dato histórico, jóvenes, muy general, solamente para hacernos una idea de la situación en la que surgen y se desarrollan estas escuelas helénicas. Ustedes saben que en el periodo clásico de la Grecia clásica encontramos a filósofos famosos como Sócrates, Platón y Aristóteles. ¿Sale? Ellos son como que el culmen o la parte icónica de la filosofía. Sin embargo, posterior a ellos hay como una especie de vacío, una especie de hueco, por así decirlo, y nos preguntamos, bueno, ¿y qué pasó con esa filosofía tan exuberante, tan grandiosa de aquella época de la Grecia clásica? Pues bueno, justamente en ese periodo posterior a los clásicos surge lo que se llama como periodo helénico. El emperador Alejandro Magno, que seguramente han escuchado ustedes hablar del emperador Alejandro Magno, conquistó una gran cantidad de países, pueblos conocidos en aquella época, ¿sale? Toda esta parte más oscura que se presenta en el mapa es lo que logró conquistar Alejandro Magno, ¿sale? ¿Y qué tiene que ver Alejandro Magno con todo esto de la filosofía para mortales? Pues ahí les va. En primer lugar, se llama periodo helénico o helenismo a esta expansión de la cultura griega, no del gobierno o del poderío griego, sino de la cultura, ¿sale? Va del 323 a.C. al año 30 a.C., ¿sale? Aquí viene lo importante y estos 3 puntos son quizás los determinantes para entender la charla y para entender un poquito esa historia. Bueno, comprende la expansión del reino de Macedonia y su posterior desintegración. Cuando Alejandro Magno empieza a conquistar los territorios y después fallece, los generales de Alejandro Magno, que se llamaban diádocos, se les daba ese nombre, empiezan a disputarse los territorios. Empieza una serie de guerras, de conflictos, de intrigas, de traiciones, de un todos contra todos, para ver quién se quedaba con mayor parte del territorio griego, o del territorio conquistado, perdón. ¿Sale? Entonces, aquí ya empezamos a notar una situación que es muy esencial. Hay una situación social polémica. Hay un problema social en los territorios de aquella época. Por consiguiente, la inestabilidad política,
la inestabilidad social, la inestabilidad económica y, por supuesto, los conflictos militares llevan a los filósofos de aquella época, llevan a la gente de aquella época a reorientar sus intereses de reflexión. Ya no nos vamos a preguntar quizás por el origen del mundo, ya no nos vamos a preguntar si existe o no una realidad distinta a la nuestra, como en el caso de Platón, sino que ahora nos preocupa, dadas las condiciones sociales, entender qué está pasando y qué voy a hacer con mi vida. Imagínate el contexto de un ciudadano común que está en su pueblito, que está arando su tierra y va a cultivar su trigo, pero que sabe que muy posiblemente en unos días, meses o semanas va a venir el ejército de uno de los generales de Alejandro Magno y posiblemente va a arrasar con tu cultivo. Posiblemente va a matar a tu familia, posiblemente te van a desterrar, posiblemente te van a dejar en la miseria. ¿Qué haces con tu vida en una situación así? Es preocupante si lo reflexionamos de esta manera. Pero quizás alguien me diga, espérate, Daniel, eso fue hace más de 2000 años. ¿Qué tiene que ver ahora con nosotros? Resulta que nosotros actualmente estamos viviendo situaciones sociales bastante complejas. Quizás no son del mismo tipo, quizás no son del mismo impacto, pero sí situaciones que nos llevan o nos obligan a reflexionar, a replantear nuestro estilo de vida. El calentamiento global, la situación de pandemia, la constante crisis económica, incluso no deja de haber las amenazas bélicas o de conflictos bélicos con otros países que de alguna manera nos involucra a todos. Y entonces yo, alumno de bachillerato, yo, profesor de filosofía, necesito tener o quiero saber un parámetro para orientar mi actuar, para orientar mi vida. Insisto, no son los mismos problemas que la gente de aquella época, pero son problemas que nos generan angustia, que nos generan preocupación, que nos generan complicaciones existenciales del día a día. Y ahorita que vaya yo desarrollando estas ideas, voy a ir dando más ejemplos de cómo estas escuelas helénicas vienen a ser una respuesta o vienen a ser una opción para afrontar las dificultades de la vida. Pero antes voy a hacer un pequeño paréntesis para pedir algo. Maestro Francisco, entiendo que eres el moderador de esta sala, así que si voy hablando muy rápido me dices, de repente creo que me emociono y hablo muy rápido, o si hay dudas, con toda confianza me las pueden ir haciendo. Como tú eres el moderador, pues ahí tú me vas pasando si hay alguna pregunta o si voy hablando muy rápido, ¿sale? Vas en tiempo, vas en forma. Las preguntas te las iré dictando en cuanto termine la charla. Te quedan aproximadamente unos 20 minutitos. Ok, gracias. Entonces, ahora sí, vamos a hablar de qué son estas escuelas helénicas y de qué se trata esta idea de la ponencia. Pues vamos a hablar en primera instancia del hedonismo o doctrina del placer, ¿sale? Y vamos a hablar de esta doctrina del placer que se llama hedonismo, pero hay dos versiones o dos perspectivas de esta filosofía del placer. Por una parte, la escuela de Cirene, o de Aristipo de Cirene, en la que se busca afrontar las dificultades de la vida a partir del disfrute de los placeres. Así de simple es esta primera escuela. La escuela cirenaica dice, bueno, hay problemas, hay dificultades en la vida, la forma de hacer frente a esas dificultades es mediante el disfrute de los placeres, ¿sale? Los placeres sensuales o los placeres corporales, o si lo queremos decir así, los placeres carnales, ¿sale? Todo aquello que produce placer, pues va a ser gratificante. Al ser gratificante, nos va a alejar del dolor y en mayor o en menor medida nos va a acercar a la felicidad. ¿Sale? Este primer planteamiento, pues es, insisto, de la escuela de Cirene o escuela cirenaica. Sin embargo, viene la otra parte que también está dentro del hedonismo, pero
con una concepción más moderada de los placeres, ¿sale? En la escuela de Epicuro o el epicureísmo, no se busca el placer por sí mismo, es decir, no buscamos el placer por el deleite inmediato, sino el placer porque nos va a permitir alcanzar algo posterior y muchas veces va a ser más gratificante, ¿sale? El placer nos va a alejar del dolor y nos va a acercar a la felicidad, pero en realidad no buscamos al placer, insisto. El sabio o la persona que practica esta doctrina del epicureísmo va a buscar algo que se llama ataraxia. ¿Qué significa esta palabra? Pues bueno, significa tranquilidad de alma, estar tranquilos. Básicamente, el epicureísmo nos va a decir, sí, vamos a procurarnos algo que sea placentero, pero que ese placer retribuya o nos dé una ventaja superior, ¿sale? No es un placer inmediato. Les pongo un ejemplo, así, muy simple. Quizás alguien dice, bueno, pues es que tomar alcohol es placentero. Y si seguimos a la escuela sirenaica va a decir, pues adelante, vamos a brindar, vamos a, como decimos coloquialmente, echar unas chelitas. Eso sería un planteamiento de la escuela sirenaica. Pero para Epicuro va a decir, ajá, pero ese placer inmediato que pudiera ser brindar o tomar ahí algo de alcohol, en realidad después te va a causar un mal mayor. Porque vas a tener el mismo problema que ya tienes. Aparte vas a tener cruda y muy posiblemente ya no vas a tener dinero. Entonces, para el planteamiento de Epicuro, la idea de un placer inmediato sin moderación suele repercutir en problemas mayores. Por eso, para Epicuro, la idea del placer debe ser un placer moderado que nos aleje del dolor y del sufrimiento. Y aquí un fragmento de Epicuro dice, cuando decimos que el placer es la única finalidad, no nos referimos a los placeres disolutos y crápulas o poco morales, ¿sale? Como afirman algunos que desconocen nuestra doctrina o no están de acuerdo con ella o la interpretan mal, sino al hecho de no sentir dolor en el cuerpo ni turbación en el alma. Recopilo hasta aquí un punto. Estoy hablando de las escuelas helénicas como una forma de aprender a vivir, ¿sale? Como una forma de afrontar las dificultades de la vida. Dentro de estas versiones está el hedonismo, con su variante en la escuela sirenaica, y el epicureísmo. Entonces, Epicuro plantea la necesidad de obtener placeres o de procurarnos placeres, pero que sean placeres moderados, ¿sale? Y esos placeres o este tipo de placeres de los que habla Epicuro y que se van a buscar en la escuela epicureísta, pues son los siguientes. Hay placeres que son naturales y necesarios. Sobre esos es los que nosotros, que queremos aprender a vivir, debemos enfocarnos. Primero, satisfacer las necesidades físicas básicas, como cuáles, como alimentarse, calmar la sed, el abrigo y el sentido de seguridad. Esos son los placeres fundamentales que el ser humano se debe procurar para evitar el dolor y para aprender a ser feliz. Algo así de simple como que si tienes sed, pues vas a tomar agua. Si estás cansado, vas a descansar. Si tienes sueño, pues dormirás. Si tienes hambre, pues vas a comer. El problema es cuando queremos satisfacer esas necesidades con algo que ya no es necesario, ¿sale? La segunda clasificación se aleja un poco de la intención de Epicuro. Los placeres naturales y no necesarios son aquellos que nos llevan a disfrutar, por ejemplo, de una comida sabrosa, o de los placeres de carácter espiritual, o de la gratificación sexual. Finalmente, hay otro tipo de placer que no son naturales y que tampoco son necesarios, como la fama, el poder político o el prestigio. Estas son placeres que nos podemos procurar, pero que lejos de ayudarnos a afrontar las dificultades de la vida, pueden repercutir en una problemática mayor. Les decía yo, por ejemplo, si tenemos hambre y decimos, ay, pues tengo hambre, pero yo solamente quiero comer en tal restaurante de tal categoría porque pues es muy nice y ahí yo voy a marcar mi estatus.
Eso para Epicuro es algo que nos aleja realmente de la felicidad, porque entonces la satisfacción del hambre o de esa necesidad natural se va a ver opacada por este querer satisfacer o querer impresionar a otras personas. Y entonces vas a estar preocupado por querer generar una impresión, por querer manejar un estatus o por querer apantallar o deslumbrar al resto de las personas. ¿Sale? Y eso en realidad, dirá Epicuro, te va a generar insatisfacción, te va a generar ansiedad, preocupación o malestar. Pero si tú dices, tengo hambre y voy a comer en casa, con mi familia, quien quiero, o voy a ir a comer con mis amigos, no sé, a las garnachas de la esquina, y voy a pasar una tarde agradable con ellos, eso es uno de los placeres naturales que nos van a producir felicidad. ¿Sale? Iba yo a leer este fragmento, pero mejor se los voy a mandar por ahí o ustedes pueden irlo leyendo si quieren. Básicamente habla de cómo la filosofía es un ejercicio para aprender a vivir. Tanto los jóvenes como los ancianos, dirá Epicuro, deben procurar la filosofía porque es más que una reflexión, más que hacer como elucubraciones muy elevadas. Para Epicuro, la filosofía es en realidad aprender a vivir. ¿Sale? Básicamente aprender a vivir. Y entonces el joven debe aprender filosofía y vivir la filosofía, pero el anciano también. Uno para estar preparado, otro para estar feliz por lo que ha logrado. Pero si le preguntáramos a Epicuro, oye Epicuro, pero entonces, ¿cómo logro yo ser feliz o cómo voy a lograr ser feliz en una situación tan compleja, tan complicada, socialmente hablando? Pues entonces Epicuro nos va a decir, acércate, más cerca, y nos va a decir la palabra tetrafármaco. ¿Qué cosa es esto del tetrafármaco? El tetrafármaco es 4 sentencias, 4 ideas esenciales para aprender a vivir. ¿Sale? Aprender a vivir es lo siguiente. Primero, dice Epicuro, no hay que temerle a los dioses. Recordemos que en la época griega los dioses eran seres caprichosos que podían perjudicarte nada más porque sí. Entonces, dice Epicuro, lo primero, no hay que temer a los dioses. Lo segundo, no hay que temer a la muerte. De hecho, hay una frase por ahí muy difundida que se le atribuye a Epicuro que dice, no le temo a la muerte porque cuando la muerte exista o cuando la muerte sea, yo ya no voy a ser. Y mientras yo soy, la muerte todavía no es. Entonces, ¿para qué me preocupo por algo que ahorita no es y que cuando sea yo ya no voy a ser? ¿Sale? Esa es la segunda pastillita, la segunda cápsula de este tetrafármaco. La tercera está muy relacionado con lo que venía diciendo. Lo bueno es fácil de conseguir. ¿Qué significa esto de lo bueno es fácil de conseguir? Que disfrutar de los amigos, disfrutar de la familia, disfrutar de las cosas buenas que nos da la vida, muchas veces no requiere dinero, no requiere cosas materiales. Si tú has ido al campo a jugar fútbol, a echar una cascarita con tus cuates y luego se sientan en la banqueta a tomar una coquita fría, no necesitas otra cosa más para tener un momento agradable, ¿sale? No necesitas irte a un restaurante carísimo, no necesitas llevar ropa ostentosa o viajar en una limusina carísima para pasar un buen momento, ¿sale? O estar con tu familia, o estar con tus abuelitos, o incluso estar con tu novio o con tu novia, ¿sale? Por eso la noción de ser feliz de Epicuro dice, lo bueno es fácil de conseguir. Y finalmente, el cuarto punto, Epicuro dice, el dolor es fácil de soportar. Y esta idea la explico. Dice, el dolor es fácil de soportar, porque si es un dolor leve, aunque sea prolongado, lo vas a soportar. Pero si digamos que es un dolor, hablando en términos físicos, muy fuerte, físicamente no va a durar mucho, ¿sale? ¿Por qué decía esto Epicuro? Y suena así como que un poco fuerte, ¿no?
En realidad, Epicuro padecía de una especie de malestar estomacal crónico. Todo el tiempo tenía un dolor en el estómago, ¿sale? Pero a pesar de ese malestar crónico que se le producía constantemente, él trataba de mantener la felicidad o la ataraxia. Entonces, Epicuro dijo, pues yo tengo un dolor constante, pero eso no me impide llevar un estilo de vida de acuerdo a estos principios. Y pensó, bueno, ya cuando me duela mucho el estómago, pues seguramente no voy a durar mucho tiempo y el dolor mismo va a acabar conmigo. Por eso, esta idea de que el dolor es fácil de soportar tiene que ver con el hecho de que si es un dolor pequeño, lo vamos a soportar y entonces no debería afligirnos o no debería turbarnos la tranquilidad del ánimo o del espíritu. Hasta aquí de la primera escuela, de la escuela epicureísta, aprender a ser felices, decía Epicuro, con las cosas sencillas, con las cosas fáciles, con las cosas simples de la vida. Nuestra segunda escuela, nuestro segundo punto de esta charla es el estoicismo. Y el estoicismo es una escuela, una doctrina, una corriente filosófica que nos plantea la noción de aprender a vivir soportando el dolor. Aprender a vivir soportando el dolor. Y bueno, déjenme decirles que el estoicismo surge sí en el periodo helénico, del que ya les mencionaba al principio de la sesión, pero en realidad el estoicismo va a abarcar mucho tiempo después, hasta el siglo I, siglo II después de Cristo, ya con el Imperio Romano, con el gobierno de los romanos, pero incluso hay muchos planteamientos de esta doctrina estoica que fueron absorbidos posteriormente por el cristianismo. Recuerden ustedes que en la época de los griegos no había o no existía el cristianismo apareció tiempo después, y entonces el cristianismo adoptó o retomó algunos de los planteamientos de los estoicos porque eran coincidentes con la intencionalidad del cristianismo. Y bueno, aquí para hablar del estoicismo y de estos autores, me voy a apoyar en algunas frases, algunos de esos autores fueron diciendo, y se me pasaba. Esta idea de que el estoicismo duró mucho tiempo es porque los autores que presento como Séneca o como Marco Aurelio son posteriores al periodo helénico, pero que mantenían o que seguían cultivando esta filosofía estoica. Y bueno, dice Epicteto, no son las cosas que nos pasan las que nos hacen sufrir, sino lo que nosotros nos decimos sobre estas cosas. Muchas veces pasó algo pequeño o pasó algo que nos afectó, pero nosotros le damos tanta importancia o le damos tantas vueltas que termina afectándonos más de lo que debería. Me imagino o recuerdo algo así muy sencillo, como cuando estábamos en el kinder y un compañerito te sacaba la lengua. Y entonces, ay, así es un drama porque el compañerito te sacó la lengua. Ok, pues más o menos es la idea que nos plantea Epicteto. A veces hay cosas muy sencillas que nosotros, por nuestra interpretación, magnificamos o las hacemos más grandes y entonces de algo pequeño hacemos un conflicto mucho mayor. La idea del estoicismo es que puede estarse cayendo el mundo alrededor de ti y tú debes estar tranquilo. ¿Sale? Estoico, ¿sale? De ahí que hayan escuchado quizás la palabra, tiene una actitud estoica, ¿sale? La siguiente frase de Epicteto dice, la felicidad no consiste en adquirir y gozar, sino en no desear nada. Cuando tú te liberas de los deseos, entonces vas a ser realmente libre. Ay, es que yo no tengo el iPhone 12 Plus Ultra XL no sé qué. Oye, pero tienes tu Samsung que te sirve para las actividades esenciales y para lo que realmente lo ocupas. No, pues sí. Entonces, no debes afligirte deseando cosas, porque el desear mucho nos distrae
de mantener realmente la tranquilidad. Y entonces hoy quieres una cosa y mañana quieres otra cosa y mañana quieres otra cosa, cuando en realidad lo valioso ya lo tienes. Y ahorita vamos a ver más adelante con los otros autores. Hola, Dice, profe. sí, adelante, maestro. 9 minutos, maestro. 9 minutos, me voy un poquito más rápido entonces. Dice Marco Aurelio, que también era un filósofo estoico: hace falta muy poco para tener una vida feliz. Está todo dentro de ti, en tu forma de pensar. O sea que nosotros, lo que sea que pase afuera, nosotros lo vamos a interpretar. Por eso debemos tener la mente calmada. Debemos de tener la mente serena, ¿sale? Así, lo que suceda afuera lo vamos a ver de manera más objetiva. Y Séneca, que fue un estoico romano, dice: ¿quieres saber qué es la libertad? No ser esclavo de ninguna cosa, de ninguna necesidad, de ningún azar. Reducir la fortuna a términos de equidad. Entonces, ser estoico es aprender a vivir de una manera simple, de una manera calmada, pero evidentemente manteniendo la cordura intelectual. El razonamiento o la recta razón es lo que nos va a ayudar a ser estoico. Entonces, ser feliz soportando el dolor, ¿en serio? Hay que entender que los estoicos aceptaban algo que llamamos el destino. Y entonces el destino, palabras más, palabras menos, hace referencia a que si algo va a suceder, quieras o no. Y si algo no va a suceder, pues no va a suceder, porque está marcado por el destino. Entonces, el estoico, cuando entiende que el destino es inevitable, lo que hace es aceptarlo. Y al aceptarlo, lleva una vida más tranquila. Muy bien, pues esos son los planteamientos del estoicismo. Aprender a vivir con serenidad. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál sería la palabra clave para entender a los estoicos? Impasibilidad. Esa es la palabra que va a definir o que va a ayudar a comprender al planteamiento estoico. Impasibilidad es mantener la calma a pesar de lo que está pasando. En primera, porque muchas cosas no dependen de nosotros. Y si no dependen de nosotros, no las podemos controlar. Y si no las podemos controlar, ¿para qué preocuparnos? Imagínense yo ahorita que estoy aquí charlando con ustedes, que se me vaya el internet y yo me pongo a arrancarme los cabellos y a hacer berrinche. Si no depende de mí, entonces no hay nada que hacer. Yo haré lo propio, reiniciaré mi módem, trataré de conectarme y demás, pero entenderé y mantendré la calma sabiendo que las cuestiones técnicas o tecnológicas, por ejemplo, están fuera de mi control. Eso es impasibilidad. Seguramente ya se están cansando, seguramente dicen: ya basta, Fraser, ya no queremos que sigas hablando, maestro Daniel. Pues ya estoy por terminar. Ya me falta solamente una escuela o un planteamiento, que es el planteamiento del cinismo. Y el cinismo es bastante interesante, bastante curioso y bastante peculiar. Hablamos de un señor que se llamaba Diógenes de Sinope, y este señor sostenía que realmente lo que nos afecta, lo que nos limita, lo que nos hace infelices, pues, son todos estos constructos sociales y todas estas modas, todas estas normas impuestas por la sociedad. Él creía que realmente la forma de ser feliz era vivir conforme a la naturaleza, tal cual como los perros. ¿Qué necesita un perro para vivir? Un perro callejero que tenemos en nuestra colonia, en nuestro barrio, necesita encontrar algo de comida y un lugar donde pasar la noche. Ya anda el perrito, para allá y para acá. Entonces, Diógenes tenía esa idea bastante peculiar. Él creía que las personas podemos vivir sin necesidad de ninguna cosa material, quizás de lo estrictamente necesario, la comida
y un lugar donde pasar la noche. Es muy complicado y yo soy el primero en decir que no me animaría a vivir como Diógenes, porque Diógenes estaba en sus 5 sentidos. No es que tuviera un trastorno o que estuviera así como decimos loquito y dormía en la calle. No, no, no. Diógenes era una persona cuerda en sus 5 sentidos que deliberadamente dijo, voy a vivir como viven los perritos porque realmente eso es aprender a vivir y eso nos produce felicidad. Finalmente voy a terminar con una anécdota que seguramente habrán escuchado y que resulta muy icónica de Diógenes el perro. Dice, cuando se para frente a ti el emperador Alejandro Magno, entras en pánico, pero luego recuerdas que eres Diógenes el perro y no te importa. Esta idea surge porque se dice que Alejandro Magno, el emperador de todo ese territorio que les mostré en el mapa inicial, se presentó un día frente a Diógenes y tenía tal admiración por él que llegó a donde estaba, se paró frente a Diógenes y le dijo, Diógenes, yo soy un hombre muy rico, soy un hombre muy poderoso y como me caes bien y te admiro, pídeme lo que quieras. Así tal cual. Y entonces Diógenes, haciendo gala de esta filosofía que le caracterizaba, simplemente le dijo, Alejandro Magno, quítate que me estás tapando el sol. Ese quítate que me estás tapando el sol es decir, yo no necesito de las cosas materiales. Yo he logrado... Ahí anda la política, perdón. Ahí anda la política. A ver, voy a terminar ya. Entonces, Diógenes le dice, yo no necesito nada de lo que tú me vienes a ofrecer. Mi estilo de vida, mi forma de vida, está tan bien, estoy tan feliz, tan satisfecho, que no necesito ninguno de tus ofrecimientos. Así que lo único que necesito es que te quites porque me estás tapando el sol. Y con eso termino mi presentación. No sé si me fui rápido, me fui lento, si quedaron muchas dudas en el aire o no, pero espero haber transmitido esta idea de la filosofía para mortales, que repito, parte de la idea de decir, sé que me voy a morir, pero entonces, ¿cómo voy a vivir? Puedo vivir procurándome los placeres necesarios, como el epicureísmo, puedo vivir soportando las desventuras y el sufrimiento, como los estoicos, o puedo vivir de una manera simple, de una manera sencilla, como lo dice o lo plantea el cinismo. Vivir conforme a la naturaleza. Muy bien, maestro Francisco, ¿qué procede? ¿Cómo vamos de tiempo? Te planteo algún conjunto de preguntas que vi en YouTube y que he estado viendo a través del chat de Zoom. Te voy a plantear dos, las estoy sintetizando. ¿Hay un punto medio entre el epicureísmo y el estoicismo que nos permita la relación de la felicidad y el placer? ¿Hay un punto medio entre estas dos escuelas? Esa es una. Dos, ¿cuál es la relación del dolor y la filosofía? Ok, muy bien. La primera, hay un punto medio. Claro, no lo mencioné, se me estaba pasando por los tiempos, pero estas escuelas no son excluyentes unas de otras. La filosofía helénica como tal suele ser una serie de propuestas y las personas de aquella época podían acoplar una u otra idea o parte de ambas para aprender a vivir. Entonces, si planteamos, por ejemplo, el epicureísmo satisfaciendo las necesidades primordiales, creo que eso está dentro del estoicismo también, porque el estoico sabe, pues, que necesita satisfacer, por ejemplo, las necesidades fisiológicas. Lo que pudiera ser es que la primera va más enfocada a la satisfacción de las necesidades básicas, mientras que la segunda va para afrontar los problemas exteriores. A ver si me estoy explicando. Si yo sigo la línea del epicureísmo, me voy a procurar las satisfacciones, los placeres o aquellos elementos necesarios para sentirme bien físicamente. Comer, dormir, descansar, ¿sale? Pero
con los planteamientos del estoicismo, yo puedo o podré hacer frente a las dificultades que se me presentan. Por ejemplo, la muerte de algún familiar, ¿sale? O, por ejemplo, pérdida de algún ser querido, alguna situación trágica que me ha sucedido. Incluso si tu novio o tu novia te deja, puedes asumir una postura estoica, ¿sale? Porque, recordemos, el estoicismo nos plantea y nos deja en claro que hay cosas externas a nosotros sobre las cuales no podemos ejercer control. Y si no podemos ejercer control, entonces no habrá que preocuparnos porque no dependen de nosotros. ¿Cuál era la otra pregunta, maestro Francisco? ¿La segunda? Voy. ¿Cuál es la relación de la filosofía con respecto al dolor? La relación de la filosofía con respecto al dolor. Bueno, hay muchos enfoques. Históricamente podemos hablar de muchos enfoques. Por ejemplo, una de las líneas que más se acerca a esa cuestión del dolor, del sufrimiento o de la angustia es el existencialismo, que viene a surgir por ahí del siglo XX. Sin embargo, en este punto, hablando de las escuelas estoicas propiamente, la filosofía y el dolor van a estar relacionadas porque evidentemente o naturalmente el dolor es inevitable. El dolor físico, el dolor emocional van a estar presentes y van a ser parte de nuestra vida. Justamente es una de las características que tenemos por ser mortales, ¿sale? Experimentar el dolor en el cuerpo o en el alma. La filosofía entonces entra o se inmiscuye en el dolor del ser humano como una forma de entenderlo, de aceptarlo y de canalizarlo, ¿sale? Entonces, la filosofía va a ser una forma de catarsis para ese dolor. Estoy sufriendo por algo, ok, entonces puedo, con ayuda de la filosofía, generar una reflexión para entender por qué o de dónde me procede ese dolor, ¿sale? Y una vez que yo entiendo, puedo hacer el siguiente paso, que es aceptarlo. Y al aceptarlo también puedo superarlo, ¿sale? Hablando de un dolor espiritual o de un dolor no físico, ¿sale? Entonces, ahí la filosofía es una especie de catarsis para hacer frente a esta cuestión del dolor. Muy bien, te planteo otras dos. La primera, te preguntan, y va para tu andamio teórico y filosófico, maestro Daniel. ¿Consideras que el estoicismo debería ser una corriente que se divulgue en la actualidad? Palabras más, palabras menos, así te la estoy planteando. O sea, el estoicismo, Claro. va. La segunda, ¿cuál de estas escuelas helénicas trabaja el tema de la amistad y qué nos dice sobre la amistad? Muy bien, muy buenas las dos preguntas muy buenas, las anteriores también. Fíjense que esta idea de la primera pregunta de si el estoicismo debería ser inculcada actualmente, dos puntos, voy a decir dos puntos. La primera, sí, hay movimientos, hay ciertos grupos o ciertas, pues al menos en Facebook, por ejemplo, hay grupos en donde se parte o se trata de vivir conforme a los planteamientos estoicos. Con esto quiero decir que es una doctrina actual, que no quedó en el olvido, no quedó rezagada, sino que sigue siendo vigente, ¿sale? Las obras de estos autores, de Séneca, de Marco Aurelio, de Epicteto, siguen estando presentes y siguen siendo un faro o siguen siendo un señalamiento para aprender a soportar las vicisitudes de la vida, ¿sale? Entonces, el primer punto es que siguen actuales. El segundo punto, aunque el estoicismo como tal, como una corriente propia, original, con sus propios planteamientos, ya no existe nítidamente, así en un sentido estricto, sentido real, el estoicismo, les decía hace un momento, fue asimilado o fue en cierta forma culturalmente absorbido
por el cristianismo. Y si quisiéramos entrar a hacer un análisis filosófico, teológico de lo que es el cristianismo y de muchos de estos planteamientos, veríamos que el cristianismo tiene muchas líneas de lo que es el estoicismo. Entonces, este segundo punto es para decirte que el estoicismo sigue vivo, inmiscuido, absorbido, retomado por el cristianismo, pero sigue estando allí. ¿Sale? Voy a usar una expresión que con todo respeto lo voy a decir aquí, pero me sirve para ilustrar esta situación, ¿sale? Entonces, lo digo con mucho respeto para todo nuestro público. Hemos escuchado en las personas donde culturalmente la religión o el catolicismo es más, está más impregnado, a las personas que dicen expresiones como, es que así lo quiso Diosito, ¿sale? Ese así lo quiso Diosito tiene una línea estoica de decir aceptar lo que pasó, ¿sale? Aceptar que las cosas sucedieron de esa manera y ni modo, no puedes hacer nada para cambiarlo. Y también hemos escuchado expresiones como, pues ya que se le va a hacer, hay que seguir adelante, ¿sale? Estas ideas o estas líneas, si las analizamos a fondo o de una manera más profunda, vamos a ver que hay líneas estoicas. Hay líneas del planteamiento estoico. Y como te decía, muchas personas ocupan o siguen los planteamientos del estoicismo, ¿sale? Cualquiera de ustedes puede ir y leer, por ejemplo, el texto de La brevedad de la vida y se va a dar cuenta cómo esas ideas de Séneca siguen siendo muy actuales para nosotros, ¿sale? O puede leer las consolaciones que hace Séneca, por ejemplo, a su madre Elvia, cuando pierde a un familiar, y entonces Séneca le dice, mira, sé que estás pasando por un momento trágico, por un momento difícil, pero ya has pasado por otros momentos trágicos en la historia de tu vida, así que mantén la cordura, mantén la calma, vas a seguir adelante aún con este dolor. Entonces, respondiendo ya concretamente a la pregunta de este joven o de esta joven, aunque no se enseña directamente, el estoicismo sigue vivo o sigue vigente en nuestros días. La segunda pregunta, sobre la amistad. Y me encanta esa pregunta porque Epicuro estaría muy contento de escuchar la palabra amistad. El hedonismo, en la línea de Epicuro, considera a la amistad sincera, a la amistad real de alguien como uno de los placeres más elevados. No es un placer físico, no es un placer corporal, sino que es un placer del alma o del espíritu. Y entonces convivir con los amigos o tener un amigo muy cercano es en sí mismo un deleite. Y aquí aprovecho para contarte parte de la situación de Epicuro. A las afueras de la ciudad, a las afueras de Atenas, había una especie de huerta, de parcela, que compró o adquirió Epicuro. Ahí armó su cabañita, su choza, su casa, pues, y los amigos más cercanos de Epicuro se fueron a vivir allá con él para reflexionar, para convivir, para sembrar las tierras y estar en armonía. Es que a veces es una realidad también. Con la familia quizás no tenemos tanta cercanía, pero con los amigos, esa gente que tú eliges, esa gente con la que tú decides compartir parte de tu tiempo, es una satisfacción real y muy agradable. Entonces Epicuro lo sabía bastante bien y hablaba de esta idea de la amistad como una forma de elevar el espíritu, ¿sale? Y entonces pasar tiempo con los amigos sin duda es uno de los placeres que Epicuro tenía como prioritarios en su lista de satisfacciones o de placeres no materiales, ¿sale? Por supuesto, los estoicos también hablaban de la amistad, pero en un sentido más fuerte o más profundo, sería la noción del epicureísmo.
Maestro, excelente. Mira, hay 2, 3 preguntas más, no, hay varias preguntas en YouTube, varias preguntas en Zoom. Está complicado la cuestión del tiempo, pero te quiero plantear una y 2 minutitos así para que nos eches este comentario. ¿Cómo darnos cuenta si se es estoico o pesimista? Bueno, ¿cómo darse cuenta si eres estoico o pesimista? Es que en realidad el estoico no ve lo negativo de las cosas o no está atento a lo negativo de lo que sucede, sino que lo acepta. ¿Cómo lo explico? Algo malo pasó y entonces ya pasó. Hay que aceptarlo, hay que afrontarlo con las cosas que vienen. Pero un pesimista diría, ah, no, es que ya nada tiene sentido, ¿para qué hago esto? Si de todos modos me voy a morir, ya mejor repruebo la universidad porque pues yo también me voy a morir y entonces ya no tiene caso nada. ¿Sale? Un pesimista va hacia la inacción, ¿sale? El ser pesimista de algún momento te limita, te frena o va a hacer que ya no quieras proseguir con lo que tenías encomendado. Mientras que el estoico no te va a limitar, sino que va a decir, bueno, pasó, sucedió esto, sucedió algo que es malo, trágico, desagradable. Hay que seguir porque la vida sigue, porque vienen más problemas todavía y los voy a afrontar y voy a seguir. Entonces, quizás para ser un poco muy concreto o más puntual, el pesimismo te va a ir frenando o ya no vas a tener esa intención de proseguir, mientras que el estoico dice, ah, hay un problema, le haré frente para que cuando venga el segundo problema pueda yo hacerle frente y así sucesivamente. Entonces, el estoicismo no te va a frenar. ¿Sale? Excelente, profe. Con aquí respondemos un par de preguntas más que estaban por ahí. ¿Cómo saber si soy estoico? Yo creo que aquí está. Si veo que la vida puede seguir adelante, vamos, eres un estoico. Y si no, eres un pesimista si te detienes. Maestro Daniel, excelente charla, excelente la presentación. Generaste varias preguntas, generaste mucha información y además informaste de ciertos libros. Los que quisieran revisar otra vez esta transmisión, ahí estará en YouTube para que la vuelvan a escuchar y tomen nota de la información, pero además de las pistas que nos dio el profesor Daniel Herrera Jiménez, nuestro hermano Cachichín de Misantla, con respecto a este tema. Maestro, muchas gracias por tu generosidad, muchas gracias también por tu amistad al darnos este tema para los que te escuchan, siguen en YouTube y ven, y los que estamos en Zoom. Muchas gracias. Un gusto, maestro, y reitero mis felicitaciones al plantel, a tu academia, a todas las personas que están involucradas en este proyecto. Realmente es un gusto ver este esfuerzo que están haciendo y bueno, que estoy seguro que, como dices, deja muchas preguntas y aquí es donde entra el reto para los alumnos. Ellos ahora podrán, con estas nociones, ir a profundizar más. Alguien dice, ay, yo me siento medio estoico, voy a ver de qué trata. Entonces puede consultar más. Estoy seguro que contigo o directamente conmigo, si alguien quiere alguna sugerencia de libro, algún video y demás, pues ahí estaremos en contacto para poder apoyarles a los jóvenes. Y bueno, realmente el gusto también fue mío. Chicos, chicas, espero que los memes hayan sido familiares o no me esté yo ya rezagando, porque hasta eso los memes son, vaya, cada día hay uno nuevo y quizás ya me estoy oxidando, pero bueno, un gusto haber estado aquí y seguimos en la jornada, maestro. Gracias.